El día de hoy hablaremos de la ruta de oxidación de la galactosa. Nuestro equipo está conformado por Figueroa Gabriela, Martínez Paola, Montiel Fernanda, Rodríguez Raúl, Rosas Stephanie y Zamora Sofía. Como contenido miraremos las generalidades de la galactosa, la conversión de la galactosa, la glucólisis, el ciclo de Krebs, el balance energético y una pequeña conclusión. Como introducción tenemos que la galactosa es un monosacárido formado por 6 átomos de carbono, por lo que se clasifica como una hexosa. Sus características principales es que es una aldosa, es decir, su grupo químico funcional es un aldehído, ubicado en el carbono 1. Se convierte en glucosa en el hígado como aporte energético. La galactosa es sintetizada por las glándulas mamarias para producir lactosa, que es un disacárido formado por la unión de glucosa a galactosa. Por tanto, el mayor aporte de galactosa de la nutrición proviene de la ingesta de lactosa de la leche. El metabolismo de la galactosa consiste en 4 pasos. El primero es, la galactosa es fosforilada por la galactoquinasa, en la cual un ATP sale y un ADP entra para así formar galactosa 1-fosfato. En el paso 2, la galactosa 1-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato por medio de la enzima glucosa 1-fosfato uridiltransferasa, en donde entra un UDP glucosa y sale un UDP galactosa. En el paso 3 podemos observar que para que el paso 2 sea posible, el UDP glucosa se convierte en UDP galactosa, gracias a la UDP galactosa 4 en epimerasa, con ayuda del NAD+. Esto puede ser reversible. Como cuarto y último paso, la glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato, gracias a la fosfoglucomutasa, en donde se cambia el fosfato del carbono 1 al carbono 6. Continuamos con glucólisis, pero antes de iniciar con las reacciones voy a mencionar algunas funciones que tiene esta ruta en nuestro cuerpo para entender cuán importante es. La primera función es la generación de moléculas de alta energía como ATP y NADH, como fuente de energía en la respiración aeróbica y la fermentación. La segunda es la generación de piruvato, que este pasará al ciclo de Krebs. Y la tercera es la producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos que pueden ser utilizados en otros procesos celulares. Ahora sí, continuamos con las reacciones. La primera reacción es la isomerización de la glucosa 6-fosfato. Para esta reacción, la enzima que intervendrá es la glucosa 6-fosfato isomerasa, que cataliza la reacción reversible de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. En este paso hay un cambio importante en la geometría molecular, es decir, se convertirá una hexosa a una pentosa eliminando el enlace entre el carbono 1 con el oxígeno, y este último retomará el enlace con el carbono 2, dejando libre el primer carbono para el siguiente paso. En esta reacción hay una energía libre de Gibbs de 0.4 kilocalorías entre mol. La siguiente reacción es la fosforilación de la fructosa 6-fosfato. En esta reacción se realiza una fosforilación de la fructosa 6-fosfato en el carbono 1, que anteriormente se liberó, y va a tener un gasto de ATP a través de la enzima fosfofructosa quinasa o PFK1, además de que la reacción va a disponer de un cofactor, el magnesio, que va a actuar como catalizador de la reacción, y el nuevo producto será fructosa 1,6-bifosfato, y en la reacción habrá una energía libre de Gibbs de menos 3.4 kilocalorías entre mol. La siguiente es la ruptura de fructosa 1,6-bifosfato. La enzima responsable de esta reacción es la aldolasa, que mediante una condensación aldólica reversible rompe la fructosa 1,6-bifosfato en 2 moléculas, con estructura de triosas, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. La energía libre de Gibbs de esta reacción es de 5.3 kilocalorías entre mol. Antes de continuar, debemos saber que a partir de estos productos se hace otra reacción que es la isomerización de la dihidroxiacetona fosfato, pues el gliceraldehído es el único que puede seguir con los pasos restantes.
por lo que la dihidroxiacetona fosfato es isomerizada por la enzima triosa fosfato isomerasa y es convertida en gliceraldehído 3-fosfato. Y en la reacción hay una energía libre de Gibbs de 1.83 calorías entre mol. Para seguir, el gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar. Esto se va a hacer añadiéndose un NAD a un ion fosfato de la molécula. Esta reacción va a ser catalizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, lo que la va a convertir en un fosfato 1,3 bifosfoglicerato. Después, en este paso, la enzima fosfoglicerato quinasa va a transferir un grupo fosfato de 1,3 bifosfato glicerasa a una molécula de ADP, generando así la primera molécula de ATP de la vía. Después, el 3-fosfoglicerato va a pasar a 2-fosfoglicerato, esto para hacerla una molécula más estable. La enzima que cataliza esta reacción es la fosfoglicerato mutasa. Para seguir, la enzima enolasa forma un doble enlace en el 2-fosfoglicerato eliminando una molécula de agua, lo que propicia como resultado un fosfoenol piruvato. Y finalmente, la reacción que se va a catalizar va a ser por la enzima piruvato quinasa, que va a estar controlada por el magnesio o el manganeso, y esto va a desfosforilar el fosfoenol piruvato, obteniendo así el piruvato y el ATP. Bueno, pues entonces aquí tenemos un pequeño diagrama en el cual se muestra el ciclo de Krebs y como se mencionó anteriormente, empezamos con el piruvato que mencionó ya mi compañero, el cual se le va a unir una coenzima más un NAD por medio de una enzima piruvato deshidrogenasa y nos dará como resultado una acetilcoenzima A más un NADH más H. Otro método por el cual se puede llegar al ciclo de Krebs es con un oxaloacetato más un piruvato por medio de la enzima piruvato carboxilasa. Ahora sí, el inicio del ciclo de Krebs, el primer paso tenemos que es la adición del grupo acetil al oxalacetato que surge por la enzima citrato sintasa, que rompe la acetilcoenzima A, haciendo que el acetil se una al oxalacetato formando el citrato. Luego tenemos el segundo paso, que consta de la isomerización del citrato al isocitrato, en el cual la enzima aconitasa deshidrata el citrato, es decir, que remueve la molécula de agua y se forma un subproducto que se le conoce como cisaconitato. Y esta misma enzima, que es la conitasa, hidrata al cisaconitato cambiando el orden de los hidratos y el oxígeno, teniendo como producto el isocitrato. Luego pasamos al tercer paso, que este se divide en dos, en el cual el primero habla de la oxidación del isocitrato al oxalazucinato por la enzima isocitrato deshidrogenasa, en donde el grupo hidroxilo es oxidado a un grupo carbonato y también hay una pérdida de dos átomos de hidrógeno que se unen a la coenzima NAD formando un NADH más H, que es el primer liberado en el ciclo de Krebs. Luego la segunda parte del tercer paso es la descarboxilación del oxalazucinato hasta alfa-cetoglutarato, en el cual la enzima isocitrato deshidrogenasa debilita el enlace del grupo carbonato que está en el centro y el ácido isocítrico lo pierde en forma de COH. Luego tenemos el cuarto paso, el cual se basa en la oxidación del alfa-cetoglutarato y síntesis del succinil-CoA, donde el complejo multienzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y el alfa-cetoglutarato pierden un átomo de carbono, que se libera como CO2, y se le agrega la coenzima A al compuesto que había quedado de 4 átomos de carbono. Continuamos con el paso 5, que es la hidrólisis del succinilcoenzima A y la formación del GTP. Aquí se utiliza la succinilcoenzima A sintasa o succinato coenzima A ligasa, que es una enzima que cataliza la reacción reversible desde succinato a succinilcoenzima A. Gracias a esta, la succinilcoenzima A se hidroliza liberando coenzima A y una molécula de ácido succínico. Esta reacción
se consumirá un ATP o GTP, por lo que presenta dos enzimas, la formadora de GDP y la formadora de ADP. Además, la hidrólisis del succinilcoenzima A libera suficiente energía para que paralelamente el GDP capte una molécula de fosfato y forme GTP, quien dará inicio al ATP. En el paso 6 tenemos la oxidación del succinato o síntesis del fumarato. En esta reacción estará involucrada la enzima succinato deshidrogenasa, la cual posee atributos de una enzima alostérica, la cual es activada por el succinato, el fosfato, el ATP y la coenzima Q, que será reducida e inhibida por concentraciones bajas de oxalacetato. Esta enzima además es una oxidorreductasa y deshidrogenasa a la vez. Quiere decir que deshidrogena y oxida al succinato reduciendo al FAT, el cual es una coenzima que interviene en las reacciones metabólicas, convirtiéndolo en FATH2, dando como paso al producto del fumarato. En el paso 7 tendremos la hidratación del fumarato o síntesis del malato. En este paso se utilizará la enzima fumarasa, la cual pertenece a la familia de las liasas, rompiendo los enlaces carbono-oxígeno. Es una hidratasa que cataliza la reacción reversible de hidratación o deshidratación del fumarato, formando un alfa-hidroxiácido para dar como producto al malato. Y finalmente en el paso 8 tenemos la oxidación del malato. En esta reacción se encontrará involucrada la enzima malato deshidrogenasa. Esta participa en el ciclo del ácido cítrico y existe en todos los organismos aerobios. La enzima reduce al NAD que trabaja como coenzima, convirtiéndolo en NADH más H. Esto quiere decir que el NAD oxida el grupo alcohol del alfa-hidroxiácido hasta un grupo carboxilo. Es de esta manera que se obtiene el oxalacetato o ácido oxalacético para dar nuevamente el primer paso del ciclo de Krebs. Con esta serie de pasos ya vistos, obtenemos lo siguiente. En el primer paso, que es la conversión de galactosa a glucosa, se invierten 2 ATPs. En la glucólisis se invierten 2 ATPs y se generan 4 ATPs y 2 NADH, dándonos 7 ATPs. En el tercer paso, que es de piruvato a acetil-CoA, obtenemos 2 NADH, que nos darán 5 ATPs. Y en el último paso, que es el ciclo de Krebs, se darán 2 vueltas que nos darán 6 NADH, 2 GTPs y 2 FADH, que nos darán 20 ATPs. En total obtendremos 30 ATPs. Por último, como bien vimos, la galactosa es un monosacárido del cual podemos obtener energía. Su conversión a glucosa sucede en el hígado. Su ruta de oxidación implica una serie de pasos. El primero de ellos implica convertir la galactosa a glucosa 6-fosfato. Este último compuesto pasará a glucólisis, del que obtendremos 2 piruvatos, para después convertirlos a acetil-CoA e iniciar el ciclo de Krebs, obteniendo como total 30 ATPs.